Hola amigos de Mar INMG, soy amigo Carlos Martínez. Este es el segundo video de tres sobre lo que fue mi infarto, ¿sí? Un infarto que debió haber sido mortal, que gracias a la nueva medicina germánica lo logramos superar. En este segundo video es donde se entrelaza la historia mía con la de mi hermana. Por eso este video se titula. Lo siento amigos, es que, como les digo, detrás de cada historia hay una novela. Y esta es la parte más difícil. Como les mencionaba en la primera parte donde hablaba de angina de pecho, donde venía ya de San Francisco, ya venía preparándome yo de la fase de sanación. Sabía que la fase de sanación irremediablemente, la epicrisis, era un infarto. Yo venía a ayudar a mi hermano. Ese era mi propósito. Llegué a Mexicali, busco a mi hermana. Yo estaba, para que se den una idea, yo acostumbraba a caminar cerca de 10 horas casi seguido cuando trabajaba en la paleta, en la nieve. 10 horas, sin parar, todo el día, todo. La ventaja de que San Francisco es que el clima ya es muy benévolo, ¿sí? Nada que ver con Mexicali, es un infierno, ¿no? Ajá. Pero la condición, la energía y todo, la tenía. Pa, pum, 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 pum. Llego a Mexicali, voy a buscar a mi hermana. Eh, Estaba en el hospital, entonces llego a la casa, dejo mis cosas. Algo curioso, ya habían pasado tantos años allá en San Francisco que mi cara ya había cambiado bastante. Entonces llego, tomo un taxi y le digo, llévame por aquí. Ah, ahí vamos. No encontré el taxi de ruta de siempre. Entonces le pagué a una persona, le dije, ¿cuánto me cobras por ya llevarme a mí solo? Tanto, ok. Ahí voy, le dije, aquí da la vuelta. Y aquí, en la calle donde yo vivo, le dije, aquí da la vuelta. Además que se me hacía raro, porque de repente donde había una casa, en la esquina, ya no había casa, había un lote baldío. Y donde había dos lotes baldíos, había casas. Entonces, bueno, ¿qué onda aquí, no? Pero aquí es darle la vuelta a la esquina. Okay, y vamos recorriendo. Y todas las casas de toda la vida, todos le habían hecho modificaciones. Y ya no reconocía la casa, ¿no? Incluso pasé por mi casa y no la reconocí. Y de repente, pum, 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 y llegué hasta la otra esquina y dije, espérate, regrésate y búscala por número. Búscate el 107, le digo, porque no reconocí la casa. Y pum, y 107, aquí es. Ah, ok. Bueno, y sí, ya muy cambiada, la fachada era otra, y a como era. Las casas de enfrente, todos habían cambiado su fachada, entonces algo distinto, ¿no? Algo curioso en ese momento de que no pude encontrar mi casa, me tuve que regresar buscándola por número, ¿no? Bueno, dejo las cosas ahí y me voy para el hospital, ¿sí? Donde estaba mi hermana. Paz, llego y cosa curiosa, estaba haciendo frío, ¿no? No me ha traído nada de invierno porque supuestamente ya debería estar haciendo calor. Y llego allá a lo que es el hospital y encuentro a mi hermana que iban a llevarla a tomarse una tomografía cerebral. Ok, entonces se la llevaron al laboratorio, la acompañé, traía el problema de cáncer, traía la mama muy inflamada, le toman las tomografías, ajá, se la llevan, prácticamente se la llevaron en silla de ruedas. ¿Qué pasa, no? La traen.
y veo, y créanme, como les digo, cuando empecé con ese blog, era con la idea de hacer llegar la información a la gente de nueva medicina germánica, porque era totalmente desconocida. Hoy en día ya es muchísimo más conocida, pero imagínense en aquel tiempo donde prácticamente nadie conocía de las leyes biológicas, ni mi familia tampoco. Entonces era llegar y decirles, sácala del hospital, yo me hago cargo, y cómo vas a saber tú más que los médicos, ok, etcétera, etcétera. Y la mamá muy inflamada. No sabía, después ya enteré, que me estaba topando por primera vez con un conflicto de túbulos colectores, o sea, una combinación de retención de líquidos con una fase de sanación. Y créanme, ahí la medicina clásica, incluso casi la mayoría también de las medicinas alternativas, incluso me atrevo a decir que muchos que manejan la nueva medicina germánica no saben qué hacer. ¿Okay? Saben lo que está ocurriendo, pero muchos no saben cómo afrontarlo. ¿Okay? En el tiempo, pues me topé con ella, ¿sí? Pero no sabía que había un conflicto de tubos colectores en ese momento. Mamá miraba que la mamá estaba muy inflamada y les quería decir que la sacaran y que la empezara a ver. Para ese entonces, empecé a hablar con mi amigo, el doctor José Antonio Galicia, y le dije, oye, tengo el caso de mi hermana, necesito que me eche la mano, ¿sí? Porque aquí en la casa, pues nadie me va a creer, ¿sí? Y si yo la puedo, si yo le digo que tenemos que hacer esto, pues es más fácil que te crean a ti que a mí. ¿Cómo no voy a apreciar a este doctor? Ajá. Dijo, ¿sabes qué, Carlos? Tengo la agenda llena. Hablamos que él estaba en Puebla, ¿sí? Y me dijo, ¿sabes qué? Por ti voy a hacer una excepción. Voy a posponer todo y voy a ir a Mexicali. Ok, muchísimas gracias. Pero solo una condición te voy a poner. ¿Cuál? Que la saques del hospital. Porque mientras esté en el hospital, yo no puedo hacer nada. Cuando saque fuera, yo voy y te visito. Voy para allá. Ya con esa promesa, ya podía hablar con, en este caso, pues mi hermana estaba casada, tenía hijos, ya hijos grandes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues los que tomaban la decisión era el esposo y la familia de ella ya directamente. Entonces, les hablo de que tengo un doctor de la nueva medicina germánica, que y lo otro, pero me pedía que la sacara. Ya parece, poco a poco se había puesto más mal a mi hermana, se había inflamado la mama más fuerte, más grande, y pues el problema es que pues están diciendo que tiene que estar aquí internada, etcétera, etcétera. eh, te topas ya con todo el sistema médico. Ajá, y con las creencias, en este caso, ¿a quién le creo? A ti Carlos, que pues eh, ahí no era el paletero, ahí era licenciado en sistemas, o sea, el hermano de mi hermana, pero luchando con todo lo que los médicos decían. Yo le decía, mira, tengo un doctor, a ver, vamos a pagarle su avión y lo que nos cobre, ¿sí? Pero la va a sacar adelante, ¿sí? O sea, no hay necesidad de meterle todo lo que le van a hacer, ¿sí? Ah, me costó mucho trabajo hacer, mira, ya que se ponga mejor, ya que se ponga mejor, ya que se ponga mejor. Una persona que tiene retención de líquidos en el hospital nunca se va a poner mejor, no en el hospital, tienes que sacarla. Entonces, bueno, hablé con mi amigo Galicia,
Y le digo, ¿qué hago? Me dijo que hay que hacer esto y esto otro. No sabía decirle a él que había un síndrome de tus colectores, puesto que nunca me había tocado toparme con uno y no sabía cómo era, lo que era el síndrome, o sea, vivirlo. Ajá. Entonces, eh, lamentablemente lo que me había dicho que hiciera, no alcancé a hacerlo, porque demasiada vigilancia, ¿no? Más sin embargo, ya después de con el tiempo, me di cuenta que lo que hubiera hecho en una persona normal, que no hubiera tenido problema de síndromes colectores, le hubiera ayudado tremendamente. En el caso de un síndrome de tubos colectores, lo hubiera puesto más grave. O sea que todo lo que funcionaba haciendo eso, en vez de mejorar, hubiera empeorado. ¿Sí? Entonces, en cierto modo, lo bueno es que no lo hice. ¿Eh? Pero digamos que esa parte pues no le tocaba porque era muy poca información la que tenía. Este, cuando me toca ver a mi hermana, su situación, mi hermana era muy luchona, era muy inteligente, incluso aún ahí en el hospital, seguía trabajando, o sea, ella trabajaba tomando fotografías profesionales y incluso una enfermera de ahí le vendió un paquete de fotografía, o sea, para que vea la belleza hermana que tenía. O sea, una mujer muy luchadora, muy constante. Ajá. Y llega un momento en que llegan los resultados de la tomografía cerebral y le descubren en esta parte de aquí una trombosis. O sea, en cierto modo, para los que conocemos las nuevas leyes biológicas, sabemos que todo ocurre a nivel psique, cerebro, órgano al mismo tiempo. Entonces, el que le hayan encontrado algo aquí, para mí no fue sorpresa. Ya sabía que tenían que si lo hacían le iban a encontrar. Lo que ocurría era de que no estaba dejando de drenar, estaba creciendo e incluso llegó a haber derrame. Precisamente era por el problema de túbulos colectores, síndrome de túbulos colectores. Entonces, como te vuelvo a decir, eh, ningún caso prácticamente casi ningún caso de cáncer de mama llega a mal término. Llega a mal término por lo que le hacen, ¿ok? Exceptuando algunos casos, como era que era habiendo problema de tubos colectores. El problema de tubos colectores, incluso hasta una gripa te la puede convertir en neumonía. O sea, así de tan intenso es. En aquel entonces no sabía lidiar. Hoy sí, ya casi para mí es cosa de, de muy fácil, lo saco muy fácil ya. Pero en aquel tiempo no, ¿entiendes? Entonces, llegó el momento en que mi hermana iba empeorando, iba poniéndose, le puso la mama casi enorme, enrojecida, y el problema era la parte de acá. Este era el problema. En ese momento seguía teniendo angina de pecho yo. Empezaba a tomar más café, tratando de retrasar los síntomas del infarto. Sabía que no lo podía evitar, pero tomando café, yo le decía más que le dije a mi madre que era necesario, que lo necesitaba. Total, que hubo un momento en que mi hermana dije, la tengo que despedir lo mejor posible. Sí, fue su cumpleaños en ese tiempo. No, era el cumpleaños de mi madre y celebramos el cumpleaños de mi madre ahí y le hicimos partícipe a mi hermano. Y le dije,
con mi hermano. Mi mamá no se sentía con ánimos de celebrar nada. Y le dije, madre, vamos a celebrar su cumpleaños y vamos a hacerla partícipe, mi hermana. Y yo le echaba porra a todo el mundo, ¿no? Todos ahí en la casa, adelante, todo va a salir, todo va a salir bien, etcétera, etcétera. Y celebramos el cumpleaños en el hospital, en la parte de abajo, porque no podíamos, nomás se podía entrar de una a dos personas arriba. La tenían ¿cómo se llama? Cuidados intensivos, ¿no? Y grabamos el que mi mamá cortara su pastel, bla, 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 y le llevamos un pedazo de pastel a mi hermana. Yo quería hacerla partícipe, quería que ella siguiera viviendo esos bellos momentos, que lo siguiera viviendo, que no perdiera la esperanza. Ajá. Cuando me dijeron lo de la trombosis, todos querían llorar en la casa. Yo le dije, no, hay que llevarla a la casa, hay que llevarnos a la casa, todavía hay que sacarla de aquí. Pues no, es muy difícil ya cuando digo toda la familia está involucrada, ¿no? Eh, Me tocó esa noche, casi en la noche me tocaba a mí cuidarla y yo hablaba con mi hermana. Yo le dije cuando les tocaba hablar, tocarles a algunos, cuidarla a mi hermana, yo le decía, no quiero que los vea llorar, no quiero que mi hermana los vea llorar. Cuando estén ahí cuidando a mi hermana, hablen con ella, aunque me parezca que ya no los escucha, hablen con ella, cuéntenle cómo le está yendo, cuéntenle lo que están haciendo, cuéntenle sus planes, que ella se sienta viva, aunque ya no estaba consciente. Le digo, sigue escuchando, háblenle, ¿sí? Saquen, pero no lloren, denle, no la asusten, saquen, háganlo. Y empezaron a hacerlo, ¿sí? Fue muy terapéutico, ¿entiendes? Yo he aprendido ya en el tiempo que a veces, si no puedes salvar a la persona, tienes que salvar a los que están a su alrededor, porque todos pueden vivir una gran pérdida. Entonces hay que ayudar, a veces hay que ayudar a los que rodean, más que a la persona que está ahí. Entonces llegó un momento en que mi hermana ya sabía que ya era, estaba luchando todo lo que sabía, estaba demasiado fuerte. Y platicando con ella, le dije, no tengas miedo, hermano. Tenía miedo a dormir. Lo entiendo muy bien porque pasé por esa historia a la semana. A las 2 semanas después, yo estaba viviendo lo mismo, ¿sí? Este, incluso le había dicho, soñé, carnal, que tú y yo estábamos en un jardín caminando. Soñé que tú y yo la próxima semana vamos a estar juntos caminando. La verdad es que estuvo así, de que realmente eso ocurriera, pero no en la tierra. ¿Entiendes? Estuvo así, de que los dos estuviéramos caminando juntos. Una semana después, el sueño lo había malinterpretado.
Cuando mi hermana le miraba el pánico en los ojos, no quería dormir, no quería dormir. No me quedó más remedio que decirle, hermana, necesitas descansar. Descansa. Vas a despertar donde tengas que despertar. Descansa. Necesitas dormir. Despertarás donde lo mereces. Y en cierto modo decía, necesitas descansar para recuperarte, ya sea aquí o allá. Total, que mi hermana se puso a descansar, trató de dormir y cerca de 2 horas después, estando ahí, miré su último suspiro. Era de noche, donde la pasiva católica es más intensa. Mi familia, la mayoría de la familia estaba abajo, descansando. Mi madre no quería dejar al hospital, ya tenía 3 días aquí. No quería dejar ni un instante. Yo casi lo obligué a que fuera a la casa, a dormir y a bañarse. Le dije, necesito, madre, que usted se vaya a bañar, necesito descansar, porque necesito seguir usted aquí. Y se fue. La única vez casi obligándola a la fuerza que fuera a descansar. De todas maneras, no podía hacer ella nada. ¿Sí? Y llega el momento en que ocurre lo que tenía que ocurrir. Todos estaban durmiendo ahí abajo, en la sala de espera. Cuando ocurre, le hablo a los enfermeros, llegan y empiezan a hacer lo que estaban. Y había un amigo, viejo amigo, que también era enfermero, que estaba ahí. Y me dijo, Carlos, tráeme un café. Ok, puede traerme un café, voy a ir a la tienda. Son 7-Eleven. Y yo me bajé, sabiendo que al momento de traer el café, iba a saber si había sobrevivido. Ya cuando llego yo con el café, me dicen, su hermana no sobrevivió. No sé. Era de madrugada. Yo le dije, espérame, no quiero despertar a mis sobrinos, no quiero despertar a nadie todavía. No quiero darles la noticia de madrugada. Es muy traumático. A mí me tocó vivir una experiencia que te hablan a las 3 de la mañana, cuando sabes que tienes un pariente muy grave y anticipas todo lo peor. Y dije, no, no, arregla todo, arregla, acomoda cuerpo. Voy a darles la noticia más adelante, ya que pasen unas horas, para que puedan dormir. Bajo, hablo con mi cuñado, le dije, cuñado, véngase para acá. Acá afuera le di la noticia. No quiero que despiertes a tus hijos todavía. Déjalos que duerman. Ya nada se puede hacer. Luego les daremos la noticia. Y a mi mamá también. Le doy la noticia, voy hasta mi casa y le doy la noticia a mi madre. La peor noticia que pudo haber recibido. La peor.
Cuando pasó todo, tuvimos que preparar lo de la funeraria, tuvimos que hacer todos los arreglos y para ese entonces ya empezaba a sentir yo fiebre. Les adelanto que hay gente que cuando cuenta esta historia, algunos dicen, ah, ¿qué fue? ¿Por qué? No, o sea, yo ya sabía desde meses antes que esto iba a ocurrir. Y cuando ocurre lo de mi hermana, como yo me vine de allá, salí, me alejé del problema de conflicto de territorio, ya sabía que tenía que haber un desenlace, un infarto. Cuando estamos velando a mi hermana, empiezo a sentir ya todos los síntomas del posible infarto. Ya empezaba a sentir taquicardias, empezaba a sentir punzadas aquí en el cerebro, empezaba a sentir temperatura y dije ya sabía que iba a llegar el infarto dentro de poco. Entonces me tocó hablar con mi amigo José Antonio Galicia. Él estaba esperando que yo le diera noticia para que se arrancara para Mexicali. Y le hablo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo sigue tu hermana? Ya estoy preparando todo para cuando tú me digas. Le digo, ¿sabes qué, amigo? Ya, ya no va a ser necesario. Acaba de fallecer mi hermana. Sí. Pero agárrate. Sigo yo. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Le dije, mira, ¿sabes qué? Tenía un conflicto de territorio. Tenía angina de pecho. Y veo que ya viene, ya empiezo a sentir los síntomas de infarto. Y necesito que me guíes. Necesito que me digas qué hacer. Tú me dices, salga, y yo brinco. Despedí a mi hermana, se fue mi hermana, le dije adiós. En una semana, como le dije, la iba a ver, íbamos a caminar juntos y estuvo muy cerca de que eso pasara. Voy a dejar esta parte hasta aquí. Te amo, hermana, donde quiera que estés. Sé que desde día me cuidaste. El siguiente tema será el momento del infarto.